¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos una vez más en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos Nezahualcóyotl. Ahora para llevar hasta ustedes el quinto programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martán y como siempre es para mí un gran placer ser su anfitrión en este concierto. En la parte inicial escucharemos la obertura de la ópera Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, seguida por dos obras para violín y orquesta. La primera de ellas, un estreno mundial. Se trata de una obra escrita por el compositor uruguayo-mexicano Herbert Vázquez, que lleva por nombre Ofrenda. Y la segunda se trata del concierto para violín en la mayor del compositor polaco Mieczysław Karłowicz. En ambas actuará como solista el violinista polaco nacionalizado mexicano Sebastián Kuapis, quien funge habitualmente como concertino de nuestra orquesta. Ahora bien, en la segunda parte de nuestro concierto escucharemos la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart. En esta ocasión, la Orquesta Filarmónica de la UNAM actuará bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta. Para iniciar el comentario sobre la obertura Las bodas de Fígaro de Mozart, quisiera recordar que Mozart le encantaba la ópera, pero especialmente la ópera bufa, sobre todo porque en ella podía explorar y representar las distintas formas de la pasión amorosa. La del libertino incorregible, la de la mujer despechada, la del adolescente al que los ardores de la piel no lo dejan en paz, la de la mujer infiel, la de la esposa despreciada, la del anciano cebollón y todos los etcéteras posibles, retratados sobre todo en sus tres obras maestras dentro de este género. Y en relación con la segunda obra de nuestro programa, Ofrenda para violín y orquesta, el mismo compositor Herbert Vázquez nos comparte que esta tiene una historia muy peculiar, pues le fue encargada a inicios del 2017 por la UNAM para una gira que la orquesta proyectaba llevar a cabo por Europa unos pocos meses después en que se tocaría música mexicana. Unas semanas después se reunió con el director, quien le compartió su intención de dirigir la obra desde el violín. Fue entonces cuando Herbert Vázquez supo que el maestro Cuarta contaba ya con varias piezas escritas especialmente para él, en las que se explotaba su doble cualidad de solista y director. Muy motivado por esa conversación, el compositor puso manos a la obra, consciente de que debería evitar las texturas orquestales demasiado intrincadas, ya que dirigir mientras se toca simultáneamente la parte solista siempre tiene sus limitaciones. Finalmente, la gira europea de la UNAM no se pudo llevar a cabo. Afortunadamente para el solista, ya que algunos pasajes orquestales de la obra resultaron bastante más complejos de lo que el compositor hubiera deseado, lo que explica que en la versión que escucharemos, el solista y el director asuman sus respectivos roles interpretativos. Sin embargo, nos comentó el maestro Vázquez, en Ofrenda es posible identificar varios elementos populares, particularmente el son jarocho La Bruja. ¿Lo recuerda? El cual se hace presente hacia la conclusión de la obra. Ahora quisiera hacer un comentario breve sobre la tercera obra que escucharemos en esta primera parte del programa, el concierto para violín en la mayor del compositor polaco Mieczysław Karłowicz, quien desarrolló su obra hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, en ella habita el espíritu característico del romanticismo. De hecho, este compositor, que corrió con la triste suerte de morir muy joven, a los 32 años de edad, era un gran admirador de la obra de Piotr Ilich Chaikovsky, cuya influencia se siente sobre todo a lo largo de todo este concierto, en cuyo primer movimiento se alternan pasajes orquestales de gran potencia expresiva, con aquellos ejecutados por el solista llenos de un extraordinario lirismo, que se hace patente sobre todo en el segundo movimiento, que contrasta con el enorme virtuosismo que despliega a lo largo del tercero. Pero ya todo está listo para que nos traslademos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este quinto programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la UNAM. Acompáñenos.
para dar inicio a este programa con la ejecución de la obertura de la ópera Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, quisiera recordar que la obra de teatro de Beaumarchais, en la que se basó Mozart para escribir su ópera, estuvo prohibida en sus territorios por el emperador José II de Austria, porque se consideraba que fomentaba peligrosamente las diferencias de clase. Sus temores no eran infundados, pues 3 años después estallaría la Revolución Francesa y su propia hermana, María Antonieta, esposa de Luis XVI, moriría decapitada a manos de los revolucionarios franceses.
Acabamos de escuchar la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta, ha realizado de la obertura de la ópera Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y mientras regresa al escenario el maestro Cuarta, acompañado por el maestro Quapich, solista invitado para este concierto, quisiera resaltar la manera en la que el compositor Herbert Vázquez combina un lenguaje que refleja muchas de las búsquedas musicales a lo largo del siglo XX y de lo que va de este, como elementos procedentes del folclore, para de esa manera revitalizar ambas corrientes en un diálogo particularmente sorprendente.
Y de esta manera ha concluido la interpretación de Ofrenda del compositor uruguayo-mexicano Herbert Vázquez, con el maestro Sebastián Cuapich como solista invitado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión actúa bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarto. Y a continuación escucharemos el concierto para violín en la mayor de Mieczysław Karlowicz, en el que también llevará la parte solista el maestro Sebastián Cuapich. Pero le comento rápidamente que este compositor, amante de la fotografía y del montañismo, falleció precisamente como consecuencia de una avalancha durante una expedición que realizaba en solitario por los montes Tatra, ubicados en los límites entre Polonia y la República Eslovaca.
Es así como llega a su fin este bellísimo concierto para violín en la mayor del compositor polaco Mieczysław Karłowicz, en la interpretación del maestro Sebastián Kuapis. El público que nos acompaña en esta sala de conciertos Nezahualcóyotl premia con su aplauso el enorme esfuerzo llevado a cabo por el maestro Kuapis, después de la ejecución de estas dos obras, y además reconoce su enorme calidad interpretativa. Tal vez el maestro Kuapis, si no está demasiado fatigado, quiere regalarnos con un poco más de su talento.
Y mientras la orquesta y el director se toman un merecido descanso, quisiera invitarlo a que nos acompañe a escuchar la entrevista que TV UNAM tiene preparada para usted con el solista invitado a este concierto, el maestro Sebastián Cuapis. El principal reto con el maestro Vázquez es realmente lograr lo que el maestro busca, ¿no?, con su obra. Vaya, es una gran responsabilidad cuando tenemos un compositor presente, es hacer un estreno mundial de alguna pieza, porque realmente pues tienes al que la concibió, ¿no? Tienes al padre de la música y necesitas pues entender el lenguaje del compositor y tratar de meterte en su persona. Y en el caso de Karłowicz, pues es un romántico tardío, es una época de esas que vaya, no se define todavía como el postromanticismo, y su lenguaje tampoco es un lenguaje impresionista, es un lenguaje realmente que él encontró propio, que desafortunadamente no logró llevar más allá porque pues, falleció muy joven. Como intérprete, pues es sobre todo llevar el lenguaje eslavo que está todo el tiempo presente en el concierto de Karłowicz. Y vaya, yo soy de origen eslavo, entonces me parece que o más bien trato de que sea un lenguaje mío y tratar de dar a conocer este fabuloso concierto al público mexicano. Es un concierto que, vaya, yo he tocado 2 veces anteriormente en México, no en la Ciudad de México propiamente, pero sí en el país, y siempre ha sido muy bien recibido. Es un concierto muy completo en todas las extensiones, vaya, desde la composición, la forma, el color y el trato que le da la orquesta a Karłowicz, que es absolutamente sinfónico, como lo hacían los grandes compositores, Brahms, Beethoven, Tchaikovsky, Sibelius. Él también lo logra. No es un concierto para violín con acompañamiento de la orquesta, ¿no? Es un concierto para violín y orquesta. Y pues eso, ¿no? Yo creo que lo más importante para mí es ese lenguaje eslavo que está presente en los 3 movimientos, tratar de transmitirlo al público. Los temas principales, sobre todo el primer y segundo movimiento, la estructura de esos temas es de un carácter como lo sería Chopin, como lo sería Wieniawski en el ámbito del violín, o como lo es Dvorak en el ámbito de la composición orquestal, ¿no? Es realmente ese tipo de lenguaje. Aparte, hay muchos lugares donde pone temas un poquito como de mazurcas, de polonesas, y eso es lo que va combinando a la hora de toda la obra. Yo creo que más que buscar, tenemos nosotros los músicos, los que interpretamos, la gran labor de dar a conocer los nuevos lenguajes de la música. No podemos quedarnos nada más en lo que ya la gente conoce, ¿verdad? Si no, la música se va a morir tarde o temprano, si nada más siempre interpretamos a los mismos, por muy grandes genios que hayan sido, ¿no? La música para mí como un ente vivo que va progresando y realmente es de nosotros menester dar a conocer a todo el público
estas obras, ¿no? Que en este caso la obra de Ernesto Vázquez es genial. Para mí es como estar jugando con varios personajes a la vez, incluyendo temas mexicanos populares, y genial, vaya, el maestro lo logró de una forma espléndida. Y pues eso, ¿no? La gran responsabilidad de hacerlo lo mejor que se pueda y seguir dando, porque lo haré en el futuro, a conocer obras de muchísimos compositores mexicanos que son geniales. Las circunstancias en el caso de esta obra en particular, en las que fue escrita, son muy importantes, porque a principios del año pasado, de 2017, recibo el encargo de OFUNAM para una nueva obra, para una gira en Europa que iba a tener la orquesta, con su entonces nuevo director, Máximo Cuarta, que además es un violinista de carrera internacional. Entonces me reúno con Máximo Cuarta un par de veces para ver los detalles, etcétera, de qué se trataría, y las características eran muy específicas. Dado que el programa que llevaba FUNAM al extranjero para la gira ya estaba acordado y quedaba un espacio justamente para esta última obra, por ejemplo, la duración ya estaba predeterminada, tenía que ser 12 minutos, para que encajara bien dentro del esquema del programa, ¿no? Por otro lado, dado que era una gira de OFUNAM por Europa, se entendía, aunque nadie me lo dijo así de manera ni rigurosa ni mucho menos, que tendría que tener un aire mexicano la música también, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido tampoco, ¿no? No era una cuestión así personal, que fuera a mostrar mi música, por supuesto que sí, pero digo, que además hubiera un elemento mexicano presente, no tenía que ser una cosa popular, ni mucho menos, ¿no? Pero yo entendía me parecía que debía ser así. Y tal vez lo más importante de todo, la obra iba a ser originalmente dirigida desde el violín por Máximo Cuarta. Yo ya había trabajado con elementos mexicanos en alguna obra anterior, El Árbol de la Vida, para guitarra y orquesta. Particularmente había usado hacia el final de la pieza, pero en varios lugares también, un son, el cascabel, un son jarocho. Y me había gustado mucho la idea de integrar materiales similares en la nueva obra, en la que resultó ser Ofrenda finalmente. Para mí siempre es importante que si recurro a elementos mexicanos, digamos populares, estén integrados en la narrativa de la pieza. Porque toda esa música tiene una narrativa propia muy fuerte, la música popular, muy, muy intensa, y es fácil que imponga al discurso musical su propia narrativa, los elementos populares. En mi caso me interesa que la narrativa de la obra, que la música popular se integre de manera natural a mi propio imaginario. Ese es el reto que siempre me impongo en estas circunstancias, ¿no? Y pues lo curioso de todo esto es que al final se canceló la gira por Europa y lamentablemente, pese a mis esfuerzos, algunas de las texturas de la obra resultaron muy complejas para ser dirigidas desde el violín. Por eso la vamos a escuchar en los roles tradicionales. Por un lado el solista y por otro el director de manera independiente. Siempre me posiciono creativamente como escucha ante todo. Es decir, primero soy escucha, luego soy compositor, etc. Todos tenemos nuestra historia como escuchas. Y como escucha, yo estoy siempre expuesto a una música muy diversa, jazz, rock, música latinoamericana, música clásica de todas las épocas, por supuesto, música de la India, de la tradición clásica que me gusta muchísimo. Y entonces, durante un tiempo, esas influencias diversas, por lo menos auditivas, no impregnaban mi discurso, no eran parte del discurso. Y desde hace unos 10 años para acá, paulatinamente lo son cada vez más. Es decir, si escucho toda esta diversidad, ¿por qué no abrirle la puerta a mi propia música? No, entonces, a diferencia, por ejemplo, de obras nacionalistas, tal vez, porque siempre tendemos a hacer esa comparación, es muy fuerte, fue una escuela muy importante, ¿no? Entonces, si sale algún tema mexicano o alguna cuestión así tradicional, folclórico, popular, tendemos a inmediatamente
buscar el paradigma de la época. Y yo por lo menos no me considero así, porque puede haber elementos de jazz de repente en la misma pieza en donde hay música mexicana en mi propia obra y de repente elementos atonales, etcétera, pero lo importante es, y no sé exactamente cómo, pero me doy cuenta cuando lo logro y cuando no, que estén inmersos en una narrativa que les dé sentido. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios sobre la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa, la Sinfonía número 40 en Sol menor Köchel 550 de Wolfgang Amadeus Mozart. Comenzando por recordar que a mediados de 1788, la vida de este prodigioso compositor era literalmente un mar azotado por la borrasca. Por un lado, su desastrosa situación financiera había alcanzado los niveles de la desesperación debido a la implacable persecución de sus acreedores. Y por el otro, a principios de mayo, don Giovanni se había topado con el rechazo de una audiencia para la que una música tan cargada de sutilezas y complejidades psicológicas resultaba incomprensible. A esto se sumó que después, en los primeros días de junio, se había visto obligado por las deudas a mudarse a los suburbios de Viena. Y a finales de ese mismo mes, su hija Teresia falleció apenas al medio año de haber visto la luz. Y para colmo, el público vienés, que tanto lo había mimado en otros tiempos, le había dado la espalda a sus obras. Sin embargo, como si en el plano creativo Mozart se moviera en una dimensión distinta a la de las tribulaciones mundanas, en los meses de junio, julio y agosto de ese año, su actividad compositiva alcanzó uno de los niveles más deslumbrantes de su existencia. El trío Köchel 542, la sonata para piano Köchel 545, la sonata para piano y violín Köchel 547, el trío Köchel 548, pero sobre todo sus tres últimas sinfonías, la 39 en mi bemol mayor Köchel 543, la 40 en sol menor Köchel 550 y la 41 en do mayor Köchel 551, la Júpiter, vieron la luz en esos días. Es sobre este telón de fondo que la Sinfonía número 40 adquiere una significación particular, pues no son pocos los que consideran que esta obra, la más conocida de sus sinfonías y tal vez la menos comprendida, ocupa la parte central de un tríptico sinfónico al que pertenecen además la número 39 y la denominada Júpiter, la 41, cuya creación obedecería a la necesidad puramente personal del compositor de dar forma musical a los sentimientos que acongojaban su alma en esos tiempos difíciles. Por otra parte, llama la atención el esquema tonal que se despliega cuando son consideradas las tres sinfonías en conjunto. Mi bemol mayor, que en más de una ocasión Mozart vinculara con la masonería. Sol menor, tonalidad cuyos matices trágicos ya habían sido explorados en la Sinfonía número 25 y en una obra no muy lejana, el quinteto de cuerdas número 5 en sol menor, que es el 516. Y do mayor, la tonalidad de la purificación y el triunfo espiritual del hombre que ha vencido todos los obstáculos. Y pues ya todo está listo para regresar al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para iniciar la segunda parte de este quinto programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que haga de nuevo su aparición en este escenario el maestro Massimo Quarta para dirigir la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, quisiera comentarle que hasta donde sabemos, Mozart nunca escuchó ejecutada esta sinfonía, lo cual no deja de producirnos una especie de escrúpulo, sobre todo en esta época en la que podemos acceder a tantas versiones de esta obra, mientras que aquel que nos las regaló nunca tuvo ese privilegio.
Y de esta manera finaliza la ejecución de esta sinfonía, la número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta. Finalizando así este quinto programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la UNAM, en el que además hemos escuchado la obertura de la ópera de las bodas de Fígaro, también de Mozart, Ofrenda, del compositor uruguayo-mexicano Eber Vázquez, y el concierto para violín en la mayor del compositor polaco Mieczysław Karlowicz. En estas dos últimas ha actuado como solista el maestro Sebastián Cuapes. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible. Y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.